Manuel Gómez Guajardo. Aquí está mi credencial para el examen extraordinario. Mi matrícula es 1747557. Y pues bueno, vamos a proceder a explicar el primer problema de los dos que se tienen que hacer en video. En este caso elegí el problema de la armadura en lugar de la segunda opción que había, porque es con uno de los problemas con los que me siento más cómodo para trabajarlo, ¿verdad? Como vimos a lo largo del semestre, este tipo de problemas se pueden solucionar por medio de dos métodos, el cual sería por medio de secciones o por el que usamos aquí, que es el método de nodos, porque es el con el que me siento más cómodo trabajando. Vamos a poder ver que las armaduras se constan de barras rectas solamente y de unas estructuras llamadas apoyos. Los apoyos pues son unos objetos que resisten las fuerzas sin ejercer una fuerza en contra. Pero pues bueno, vamos a poder ver aquí que a pesar de que ya está desarrollado el problema, vamos a explicarlo paso por paso para que haya un entendimiento de lo que yo hice, ¿verdad? Podemos empezar primero analizando la armadura que tenemos aquí, donde en el problema nos presentan que tiene 4 fuerzas directas y nos dicen las medidas con las que está hecho. Nos pueden decir que la altura es de 1.5 metros, cada cuadro, aquí existen básicamente dos cuadros, miden 2 metros de largo, llegando a 4 metros de total de lado a lado. El problema nos pide conocer la fuerza de 3 barras específicamente, que sería de los 6 puntos que tenemos de referencia, serían del punto B al punto C, del punto A al punto C y del punto A al punto F, lo que sería la barra AC, BC y AF. Y aquí están sombreadas en azul y pues se fueron tachando cuando se fueron contestando. Se puede ver aquí que a lo largo de la estructura de la armadura, sobre 3 barras que están aquí verticales, se reciben 3 fuerzas, que vendría siendo 8 kilonewtons, 4 kilonewtons y 10 kilonewtons. También está recibiendo una fuerza sobre el eje de las X, que es el A de 3 kilonewtons. Debido al funcionamiento de los apoyos que hemos visto a lo largo del semestre, pues sabemos que tienen unas fuerzas distribuidas a lo largo dependiendo del tipo de apoyo, pues de los ejes. Aquí tenemos este tipo de apoyo donde, pues según la regla, nos dice que tenemos una fuerza tanto en X como en Y. Y acá tenemos este tipo de apoyo, que es una rodana, por decirlo de una manera, y tenemos nada más una fuerza perpendicular al eje X, que pues sería una EY porque está en el punto E. Y pues bueno, ya con este análisis del diagrama, para poder empezar, pues ya conocemos cuáles son nuestros puntos, qué es lo que nosotros tenemos que buscar, y pues podemos comenzar primero que nada buscando las reacciones en los apoyos. Esto nos va a servir para conocer algunas de las variables que tenemos aquí y no conocemos, que nos van a ayudar después en el análisis de nodos para tener más datos para despejar algunas variables importantes para nosotros, como son la fuerza de AC, AF y pues lo que viene siendo BC. Y bueno, primero al empezar a analizar en los apoyos, tenemos que aquí pues tenemos diferentes maneras de llegarle, ¿no? Yo empecé, como pudimos ver en análisis de reacciones en apoyos, pues tenemos 3 ecuaciones fundamentales para poder trabajar este tipo de reacciones. Yo empecé con una sumatoria de fuerzas en X, y esta sumatoria de fuerzas en X contempla lo que viene siendo nuestra fuerza de 3 kN, kilonewtons, con la fuerza de AX. Esto nos sirve para poder conocer cuánto vale AX. Y ya aquí, pues sustituyendo, nos llega que AX vale 3 kilonewtons. Estos dos se cancelan. Luego procedí a hacer también la sumatoria en fuerzas de Y. La sumatoria de fuerzas en Y, tomé en cuenta cada fuerza que estaba, pues, valga la redundancia, en el plano de Y, siendo 8kN, 4kN, 10kN, 13kN, que nos dio el resultado después de sacar el momento. El momento lo sacamos en A para poder obtener
el valor de Y que está del otro lado. Para sacar esto, pues tomamos en cuenta lo que es la ecuación de momento, que es la de fuerzas en X, la distancia está en Y, y viceversa, ¿no? Si la fuerza está en Y, la distancia está en X. Y tomando muy en cuenta las condiciones para que sea positivo y negativo, pues tuvimos que, dependiendo de aquí cómo teníamos las fuerzas, pues fuimos poniendo 3kn, que 3kn es esto, está en la distancia de X. Entonces sabemos que la distancia es en Y y pues tenemos que es 1.5. Igual con el 4 que está aquí, 4 está en Y, entonces la distancia es en X y son 2. Exactamente igual con el 10, pero como está hasta la orilla, pues son 4. Y ya con la variable que nosotros queremos despejar. Despejando todo correctamente nos entrega el 13.125 kilonewtons. Conociendo Y, podemos despejarlo ya después en la sumatoria en fuerzas de Y, porque ya conocemos las 5 fuerzas que tenemos aquí para conocer la quinta fuerza que nosotros buscamos, que es AY. Y ya despejando esta ecuación, encontramos que el valor de AY, de Y y de AX, que son las variables que nosotros necesitamos conocer para poder analizar el método de nodos. Aquí acabamos las reacciones en apoyos y continuamos en los nodos. Para empezar, nosotros buscamos el nodo A porque íbamos a conocer las dos de las barras que nosotros buscábamos. Empezamos aquí haciendo un diagrama. Aquí podemos ver cómo, ya conociendo cuánta es la fuerza que baja, cuánto es la fuerza de AY que nos dio acá. También conocemos que AX vale 3kn y va hacia la izquierda, es negativo. Y aquí ya la única fuerza que nosotros estábamos buscando pues sería FAC. Por medio de trigonometría nosotros podemos saber cuánto vale. Aquí podemos encontrar, aquí está iluminado, que esta parte se puede tomar como un triángulo rectángulo, teniendo aquí pues sus medidas, y por medio de trigonometría podemos sacar mediante el tangente inverso el ángulo, y con el ángulo ya podríamos sacar sus componentes rectangulares de la fuerza. Sacando sus componentes rectangulares ya podríamos tener un poco más de acción para poder trabajar la ecuación. Aquí se realizó una sumatoria en X y una sumatoria en Y para poder conocer cuál era cada una de las fuerzas. Primero se realizó la sumatoria en Y. La sumatoria en Y contempla, aquí como puede verse, menos 8 kilonewtons, más 8.875 kilonewtons, más lo que viene siendo la componente rectangular en el eje de las Y, que vendría siendo FAC, seno de 36.86 grados, igual a 0. Despejando esta ecuación, como se puede ver aquí, nos da que la fuerza de la barra FAC es igual a 1.458 kilonewtons. Esta, por la dirección que se tiene de la barra, podemos ver que es una barra que se está comprimiendo. Después, ya una vez que tenemos esta ecuación aquí, podemos sustituir la segunda barra que teníamos aquí, que vendría siendo la AF. Con el conocimiento de las variables que ya tenemos, pues aquí podemos ver que se necesitaba conocer FAC, que lo conseguimos acá despejando las ecuaciones con la sumatoria en fuerzas en Y, y conseguimos aquí pues sustituir FAC dentro de la ecuación aquí siguiente, y tenemos ya dentro de las X pues tenemos menos 3 FAF, que es la fuerza que nosotros queríamos conocer, y la componente en X de la fuerza de las FAC. Y pues ya despejando esto correctamente nos da que FAF vale 4.166 kilonewtons y es una barra que se está tensando. Después, una vez que ya tenemos dos de las tres barras que necesitábamos para terminar este problema, pues bueno, ya nada más necesitaríamos ver cuál es la barra que nos falta. Como este nodo no contempla otra barra que no sea estas dos, pues buscamos un nodo que a nosotros nos convenga según las reglas que tiene este método para poder hacerlo. Y pues en este caso sería el punto B. Ese punto B le hacemos un nodo, un análisis de nodos. Aquí está el diagrama. Tenemos que tiene 8 kilonewtons arriba,
tenemos una barra que pues es desconocida desde abajo, 3 kilonewtons, y la barra que nosotros queremos conocer, que es FBC. Aquí lo que nosotros queremos conocer es estas dos barras dentro del eje de las X. Entonces simplemente hacemos una sumatoria en X, donde 3 kilonewtons se le resta esta fuerza porque la condición de la sumatoria es que la derecha es positivo. Entonces, simplificando y despejando la ecuación, pues ya nada más nos queda que FBC es exactamente igual a los 3 kilonewtons porque pues se cancelan. Y es una barra que está a compresión. Y pues sería todo en este ejemplo. Ya se contestó este problema y vamos a seguir con el siguiente problema. Bueno, pues siguiendo con el segundo problema de los dos de este video, pues tenemos un problema. Yo elegí el de poleas, y pues vamos a analizarlo rápidamente para pues comprender qué fue lo que yo hice para poder resolverlo, ¿verdad? Este problema de poleas nos presentan dos datos que necesitamos conseguir, que vendría siendo la tensión de la polea en la pesa B y la aceleración angular de la polea. Y pues nos dan un solo dato para poder obtener todo esto, que es el momento de inercia. El momento de inercia pues vendría siendo 3.675 kilogramos por metro cuadrado. Y con esto podemos conseguir pues resolver con respecto también con la ayuda de los diagramas, podemos resolver este problema. Primero vamos a comenzar pues analizando lo que viene siendo el diagrama principal, ¿no? En el diagrama principal podemos ver que tenemos la polea, tenemos dos pesas, respectivamente, pues una de 8 kilos y otra 22 kilos. Una, pues las vamos a llamar A y B para poder reconocerlas. También podemos ver que tiene dos partes, una externa y una interna. Y con esto podemos también ver que nos pueden proporcionar los datos de las medidas, ¿no? La medida externa es de 0.3 metros y la medida interna es de 0.15 metros. Para poder comenzar a analizarlo, vamos a analizar más o menos cómo van a ser los movimientos dentro de esta polea. Pues podemos ver que la pesa B pesa más que la pesa A, bastante más, pues pesa 22 kilos y la otra solamente 8. Entonces, pues podemos suponer que va a bajar este lado y la pesa A va a subir. Y aquí vamos a tener un movimiento general que vendría siendo hacia la derecha. También pues nosotros conocemos que el movimiento circular hacia la derecha viene siendo un movimiento negativo, entonces ya tenemos esa premisa dentro de nuestro problema. Para poder seguir avanzando, una vez que ya conocemos esto, vamos a poder desarrollar estos diagramas, un externo y un efectivo, para poder conocer mejor cómo van a estar todos los movimientos y sus sentidos para poder empezar a deshacer estos momentos. En el externo pues tenemos todas las fuerzas que están dentro de este sistema, y en el efectivo pues ya solamente vemos los movimientos reales que están sucediendo, ¿no? Aquí podemos apreciar cómo las pesas, a pesar de que sabemos que se van a mover para allá, pues tenemos peso de A hacia abajo igual que peso de B, porque las dos están colgando efectivamente, ¿no? Pero pues sabemos que se va a mover. Ahorita vamos a eso. Aquí podemos ver cómo está el centro en este punto O. También tenemos una fuerza que es el peso de la polea, que la masa de la polea se desprecia, pero pues la ponemos porque es una fuerza que tiene que ver. Tenemos también unos componentes rectangulares del punto O, que sería OY y OX por el apoyo. Y pues bueno, ya analizando el diagrama externo, podemos pasar ya al diagrama efectivo. En el diagrama efectivo pues tenemos exactamente la misma composición, la polea de A por fuera y la polea de B por dentro. Nada más que aquí ya empezamos a analizar los movimientos. Si se pueden dar cuenta aquí, el A ya está apuntando hacia arriba, donde se va a deslizar hacia acá con respecto a la polea B. B también se puede ver que ya está bajando, aquí está. Y también pues tenemos un movimiento aquí de inercia por aceleración angular, pues ya también tenemos ese movimiento hacia la derecha que nos dice que es negativo. Y bueno, aquí también tenemos este dato que son los pesos de A y B, nos van a servir en un futuro dentro de esta ecuación de acá, y pues simplemente es el peso que nosotros tenemos, nos proporcionaron, para poderlo multiplicar por la gravedad,
que su constante es 9.81 por metros sobre segundos cuadrados, y ya tenemos los newtons de estos dos pesas. Después, analizando estos dos diagramas, podemos darnos cuenta que pues son giros efectivamente, y debido a esto pues son momentos. Tenemos un momento externo y un momento efectivo. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es una sumatoria de momentos externos y una sumatoria de momentos efectivos, y las vamos a igualar. Teniendo estos datos, pues nada más tenemos que poner los momentos, una suma de momentos de los momentos que hay externos y luego en efectivo. Podemos ver que está el peso de A por la distancia en X, que sería 0.3, y igual con B. Como B está yendo hacia la derecha, podemos ponerla como negativo porque ese es su sentido de giro, se multiplica por su distancia igualmente. Y pues de aquí la ecuación donde se le va a poner todo el momento ya desarrollada, pues tenemos que inercia por alfa, que es la aceleración, están aquí multiplicando, y también tenemos pues los dos momentos de cada uno de las poleas, aquí se presenta. Simplificando esto, podemos obtener la siguiente ecuación, que pues es la misma ecuación pero ya simplificada. Podemos utilizar los datos que nos dieron al principio, que sacamos de los pesos, y se sustituyen en el peso de A y de B, multiplicándolos, haciendo el álgebra que está aquí dentro de esta ecuación, pues ya nos va a salir que pues de igual manera que tenemos estas ecuaciones aquí, se sustituyen los valores, y pues tenemos que el peso de 8 kilos por alfa y el dato de la distancia al cuadrado, porque pues había una aquí ya, son dos, se multiplican y se hace el cuadrado, y tenemos un alfa en constante con todas, así que pues simplificamos todo esto por medio de álgebra y nos va a entregar menos 4.89, perdón, por alfa. Y luego acá también tenemos el resultado de esta ecuación, y aquí podemos ver el análisis dimensional, donde tenemos kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Esto está en kilogramos metro cuadrado, se cancelan y quedan segundos cuadrados. Por signos también tenemos un resultado positivo, que es una buena señal, está correcto. Y podemos obtener ya la aceleración angular, que es igual a 1.805 radianes sobre segundo. Con este dato ya podemos pasar a analizar nuestro siguiente resultado que nos pide el problema, que es la tensión en B. Es muy sencillo de sacar. Nos vamos a enfocar en el bloque B, porque también podemos sacar el bloque A, pero el problema no nada más nos pide el bloque B. Tenemos un diagrama igualmente como este de acá, que es externo y efectivo, una igualdad, donde se analizan todas las fuerzas que están influyendo en el movimiento, y en el efectivo solamente el movimiento, ¿no? Aquí podemos ver, igual que aquí tenemos la cuerda, obviamente tenemos un vector que va hacia abajo, que es el peso de B, y también un vector que va hacia arriba, que es la tensión de la polea que lo sostiene. Pero efectivamente, como nosotros sabemos, se va a mover. Entonces, en el caso de los efectivos, pues simplemente baja. Con estos datos de sentido y con las ecuaciones que hemos estado haciendo para tener los datos, pues ya sabemos que mediante una sumatoria en fuerzas de Y externas y efectivas, con una igualdad, pues podemos obtener el valor de tensión, porque la sumatoria de fuerzas en Y nos da la tensión menos el peso. Pasamos sumando el peso y vamos a tener esta ecuación de aquí. Ya solamente sería realizarla y nos va a dar la tensión. Aquí sustituimos todo ya. Aquí el único valor que nos hacía falta para conocer esto pues era la aceleración angular, pero aquí la tenemos, la sustituimos dentro de esta ecuación, resolvemos y nos va a dar que la tensión de la polea B es igual a 209.86 newtons. Y bueno, estamos al pendiente, maestra. Muchas gracias.